Hechos. El Concilio de Jerusalén. Hechos 15:1 al 35. El problema. La fecha de lo que aquí se cuenta no resulta clara. La versión de Reina y Valera revisión de 1995, que venimos siguiendo, comienza el capítulo 15 con la palabra entonces, lo cual da a entender que esto sucedió poco después del regreso de Pablo y Bernabé, y parece implicar que el problema surge a raíz de la misión de estos. Pero el texto griego empieza diciendo sencillamente algunos que venían de Judea, sin dar más indicación del tiempo. La añadidura de la palabra, entonces, ha de verse como una conexión útil entre este capítulo y el anterior, pero no como una indicación de que lo que se cuenta haya sucedido inmediatamente después de lo anterior, o que sea consecuencia de la misión a los gentiles. De hecho, Lucas nos ha dicho que desde bastante tiempo antes la iglesia de Antioquía incluía buen número de gentiles. Luego, el problema no es que los gentiles se estén convirtiendo. El problema es que, por alguna razón que Lucas no explica, llegan ahora a Antioquía un número de maestros, procedentes de Judea, probablemente de Jerusalén su capital, quienes insisten en que para ser salvo hay que circuncidarse. Probablemente lo que exigen es más que la mera circuncisión, pues para muchos ese rito era señal y resumen de la ley. En tal caso, en lo que estas personas, a quienes Pablo en sus cartas llama judaizantes, están insistiendo es en la obligación de todos los creyentes de guardar las leyes de Israel circuncidándose, pero también absteniéndose de alimentos prohibidos, observando las fiestas de Israel, etc. Pablo y Bernabé se oponen tenazmente a tales doctrinas, que contradicen lo que la iglesia de Antioquía ha venido haciendo y enseñando por algún tiempo, así como lo que ellos mismos enseñaron y experimentaron en su viaje misionero. Empero, aparentemente estos maestros insisten en sus enseñanzas, declarando que representan las opiniones de la iglesia en Jerusalén. Es por esto que se dispuso 15:2, es decir, que la iglesia decidió que Pablo y Bernabé, acompañados de otros miembros de la iglesia, irían a Jerusalén para dirimir la cuestión. Camino a Jerusalén, el grupo pasa por Fenicia y por Samaria, como era natural siguiendo el camino por tierra entre Antioquía y Judea. De camino van contando la conversión de los gentiles. Esto se refiere tanto al viaje misionero de Pablo y Bernabé como a la conversión de los gentiles desde mucho antes en la ciudad de Antioquía. En respuesta a estas noticias, nos dice Lucas que los creyentes en esas regiones se gozaban. Lo que esto indica es que la actitud de los judaizantes no gozaba de apoyo entre los cristianos de Fenicia y de Samaria, sino que al contrario la postura de Pablo, Bernabé y la iglesia en Antioquía y la conversión de los gentiles eran bien vistas por ellos. El concilio. Al llegar a Jerusalén la delegación antioqueña, la iglesia se reúne con ellos. Tradicionalmente se le ha dado a esta reunión el título de Concilio de Jerusalén, con lo cual se implica que fue precursor de los grandes concilios que se celebraron a partir del año 325. Empero, no es necesario darle tal título a esta reunión. Ya para esa fecha había muchísimas otras iglesias en otras partes del imperio y ninguna de ellas tenía representación en el supuesto concilio. Se trata más bien de una visita de una delegación de la iglesia de Antioquía a la iglesia madre, para tratar un punto sobre el cual parece haber desacuerdo, y posiblemente para aclarar si los maestros judaizantes que han llegado a Antioquía representan o no las opiniones de los cristianos de Jerusalén. Por otra parte, aunque una rápida lectura de la narración en Hechos parecería indicar que toda la discusión tuvo lugar en una sola reunión, lo más probable es que la delegación antioqueña se reuniese con los cristianos de Jerusalén en varias ocasiones. Unas veces solamente con los jefes de la iglesia y otras con toda la congregación. La acogida que los antioqueños reciben es cordial y tienen oportunidad de contar todo lo que ha estado aconteciendo.
aparentemente no solo en Antioquía, sino también como resultado del viaje de Pablo y Bernabé. Aunque esto es bien recibido, hay algunos de la secta de los fariseos que habían creído, 15:5, que adoptan la postura de los judaizantes que han ido antes a Antioquía y cuyas enseñanzas han provocado la necesidad de esta delegación antioqueña a Jerusalén. Según estos cristianos fariseos, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. 15:5. Recordemos que estamos todavía en un periodo en que no se piensa que hacerse cristiano sea abandonar el judaísmo, sino todo lo contrario. El cristianismo es el cumplimiento y la culminación de la fe y las esperanzas de Israel. Cuando un judío acepta el cristianismo, no cree estar abandonando el judaísmo, sino siéndole completamente fiel, aunque los líderes del judaísmo le digan lo contrario. Por ello, no hay nada más natural que el que cada judío cristiano interprete el cristianismo desde la perspectiva de su propio judaísmo. En el judaísmo de la época, como ya se ha indicado, mientras los saduceos centraban su religión en el templo y sus sacrificios, los fariseos la centraban en la ley. Por ello, un fariseo convertido al cristianismo normalmente seguiría su observancia estricta de la ley y pensaría que los demás debían hacer lo mismo. Ciertamente, tal no era la opinión de todos los fariseos, pues el propio Pablo era fariseo. Pero no ha de sorprendernos el que estos fariseos cristianos quieran exigir que todos los gentiles convertidos al cristianismo, al aceptar esta fe que es la culminación de la fe de Israel, acepten también y obedezcan todo lo que para ellos es tan importante. El desacuerdo es profundo. Aparentemente no es solo en Antioquía que hay diversidad de opiniones, pues Lucas nos dice que es solo después de mucha discusión, 15:6, que Pedro ofrece su opinión. Esa opinión se basa en su propia experiencia con Cornelio, que ahora Pedro repite brevemente, como cosa ya sabida por quienes le escuchan. Refiriéndose a aquellos conversos, Pedro dice que el Espíritu Santo ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 15:9. Pero en este caso, Lucas nos pinta a Pedro yendo más lejos al declarar, como Pablo lo haría repetidamente en sus epístolas, que la ley es una carga que ni los judíos mismos pueden obedecer a plenitud. ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 15:10. En consecuencia, concluye Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús, es decir, no por el cumplimiento de la ley, seremos salvos, de igual modo que ellos. 15:11. Las palabras de Pedro causan un silencio que es señal de reflexión, y en medio del cual Bernabé y Pablo cuentan una vez más cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 15:12. Ahora es Jacobo, uno de los 12, quien interviene, apoyando las palabras de Pedro con una cita del profeta de Amós combinada con algunas palabras de Isaías. Al igual que Pedro, Jacobo piensa que Dios está interviniendo para añadir a los gentiles al pueblo de Israel y hacerles herederos de las promesas. Su conclusión y sugerencia es que se les escriba a los hermanos de Antioquía diciéndoles que no tienen que circuncidarse ni que cumplir toda la ley, sino solamente en 4 puntos. Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 15:20. Lo de los ídolos y la fornicación resulta claro. Lo de ahogado y sangre se refiere a lo que se ha de comer. La ley de Israel prohibía comer animales muertos sin desangrar. Puesto que en la antigüedad era común compartir comida entre una familia y otra, era importante que los gentiles que vivieran en Israel no comieran carne sin desangrar. Lo mismo es cierto ahora de los cristianos, cuyo principal culto es una cena. Hay que asegurarse de que en esa cena no se sirva nada que sea abominable o escandaloso a los judíos cristianos que participen de ella. Sin tales reglas,
la comunión misma, símbolo de unión entre los cristianos, no se podrá celebrar justamente entre cristianos gentiles y cristianos judíos. Los puntos que Jacobo menciona son precisamente los 4 puntos que, según Levítico 17:8, 18:26, debían seguir los gentiles que decidieran morar en Israel. El propósito de tales instrucciones en Levítico era permitirles a los gentiles vivir en Israel sin contaminar al resto del pueblo. Luego, lo que Jacobo está sugiriendo es que, para permitirles a los gentiles que ahora se convierten y vienen a formar parte del Israel de Dios, todo lo que se ha de exigirles es que no contaminen a Israel, que cumplan las antiguas leyes que fueron promulgadas con ese propósito. Cuando así se les entiende, los 4 puntos que Jacobo sugiere y que a la postre la Iglesia de Jerusalén incluye en su carta, no son leyes sin las cuales sea imposible salvarse, ni intentos de reducir la ley al mínimo, ni siquiera un resumen de los puntos más importantes de la ley, pues en ellos ni siquiera se menciona el amor a Dios y al prójimo. Son más bien un modo de posibilitar la existencia de una iglesia que es a la vez judía y gentil, sin obligar a los judíos a contaminarse con los gentiles ni a estos últimos a llevar sobre sí la pesada carga de todos los mandatos de la ley. Posiblemente sea por esto que Jacobo incluye al final de sus palabras un comentario acerca de cómo Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. 15:21. Al parecer lo que esto quiere decir es que en cada ciudad, y no solamente en Jerusalén, los cristianos serán tanto judíos como gentiles, y que por ello estas reglas de convivencia, resumidas en los 4 puntos que Jacobo sugiere, serán necesarias. Empero, como hemos indicado repetidamente, hay 2 modos de leer y entender el libro de Hechos. Uno, el que aquí preferimos, es leerlo como la historia del modo en que el Espíritu actúa en la Iglesia, guiándola a cada paso, dándole instrucciones para el camino y frecuentemente corrigiendo las decisiones de la Iglesia y hasta de los apóstoles. El otro, que ha gozado de muchos partidarios desde fecha relativamente temprana, es leer Hechos como un libro de leyes, como una especie de disciplina a la que los creyentes han de sujetarse y según la cual han de organizar la Iglesia, de celebrar su culto, de determinar lo que comen, etc. Como resultado de este segundo modo de leer Hechos, quien escribió el texto occidental, al que ya hemos hecho referencia como un intento de darle al texto un carácter más conservador y de hacer de Hechos un libro de leyes y principios, cambió los 4 puntos de Jacobo en 3: idolatría, fornicación y sangre. ¿Por qué se eliminó lo de ahogado? Porque el sentido original del texto ya no se aplicaba en el siglo II, cuando era cada vez menos los judíos que se convertían al cristianismo. La Iglesia se iba haciendo mayormente gentil, y no había que preocuparse ya por no contaminar o escandalizar a los hermanos judíos. Ahora, en el texto occidental, los 4 puntos de Jacobo se vuelven 3 admoniciones morales. A partir de entonces, y por varios siglos, se entendió la decisión de Jerusalén sin referencia alguna a las circunstancias de aquel momento, y se hizo de ellas una lista de los 3 grandes pecados de que los cristianos deben abstenerse, y que, según algunos, eran imperdonables, es decir, la idolatría, la fornicación y el homicidio, pues ahora se interpretaba el abstenerse de sangre en el sentido de no matar. La carta. Esto les parece bien a la congregación y a sus jefes, quienes deciden escribirles a los cristianos de Antioquía y de paso a los del resto de Siria y de Cilicia, diciéndoles que estos son los 4 puntos necesarios para mantener la comunión. La carta misma tiene la estructura tradicional de las cartas de entonces, empezando con el nombre o nombres de quienes la envían, seguido del nombre o nombres de los destinatarios y de una salutación. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud,
15:23. A esto sigue el mensaje mismo, para concluir todo con una bendición o palabras de buena voluntad. Pasadlo bien. 15:29. El mensaje es el que Jacobo sugirió antes e incluye los 4 puntos que Jacobo toma de Levítico, pero además desautoriza a los maestros que han llegado a Antioquía diciendo que vienen de la iglesia de Jerusalén y quienes han sido la causa de todo el problema. Hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. 15:24. Además, la carta sirve de presentación para 2 hermanos a quienes los de Jerusalén envían a Antioquía: Judas Barsabás, hermano quizá de José Barsabás, quien había sido candidato a ocupar el puesto de Judas el traidor, y Silas. Silas volverá a aparecer en Hechos y luego bajo su nombre romano de Silvano, en varias de las epístolas paulinas y en Primera de Pedro. Al recomendar a Judas y Silas, la iglesia de Jerusalén está siguiendo una costumbre muy común en esa época: mandar una carta con un mensajero que pudiese representar a quien escribía la carta. Es por esto que al llegar a Antioquía estos 2 mensajeros no solo entregan la carta de Jerusalén, sino que además permanecen algún tiempo predicando. El ser profetas, como aquí se les llama, 15:32, no quiere decir necesariamente que predijesen el futuro, aunque algunos profetas sí lo hayan hecho. El profeta es más bien quien habla en nombre de Dios, es decir, el predicador. Como profetas o predicadores, Silas y Judas consuelan e inspiran a los creyentes de Antioquía. Cuando se cumplió la misión de los emisarios, después de pasar algún tiempo allí, 15:33, los antioqueños se disponen a despedirlos, y así lo hacen. Judas regresa a Jerusalén, pero Silas decide permanecer en Antioquía, donde Bernabé y Pablo continúan su trabajo.